¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos y para dónde vamos? ¿Cuál es el verdadero objetivo de estar vivos? El planeta Tierra, habitado por seres civilizados, inteligentes, evolucionados, con recursos para vivir en armonía, a los que se enseña a través de diferentes doctrinas la igualdad, el amor, la paz y a convivir en armonía, respetando al resto de la humanidad, donde tus sueños se harán realidad. ¿Dónde queda todo esto? Ya que esto es lo que sucede realmente todos los días, aunque queramos justificarlo o ignorarlo. Incuestionablemente el ser intelectual, equivocadamente llamado hombre, no solo no sabe, sino además ni siquiera sabe que no sabe. Lo peor es la situación tan difícil y extraña en que nos encontramos. Ignoramos la causa de todas nuestras tragedias y sin embargo estamos convencidos de que lo sabemos todo. El siglo XXI, con toda su espectacularidad, guerras, prostitución, degeneración sexual, drogas, alcoholismo, crueldad exorbitante, perversidad extrema, es el espejo en que debemos mirarnos. Por tanto, no existe razón de peso para jactarnos de haber llegado a una etapa superior de desarrollo del ser humano. Pensar que el tiempo, por su solo paso, genera progreso es absurdo. Desgraciadamente, continuamos embotellados en el dogma de la evolución. Si comprendemos que esta es solo un proceso de desarrollo y adaptación biológico, que sin embargo tal desarrollo no se ha producido para bien en el individuo ni por tanto en la sociedad, es decir, no hemos evolucionado ni como lo uno ni como lo otro, y sí, por el contrario, estamos involucionando en nuestro nivel de ser, para con nosotros mismos, pero sobre todo para con los demás y con nuestro planeta. No confundamos, hemos mejorado nuestra forma de vivir, de adaptar el entorno a nuestras necesidades, pero ¿a qué costo? No negamos que la evolución existe, pero una vez llega a su punto máximo, aparece la ley de involución, que es la contraria, y son las que nos mantienen atrapados, girando en forma mecánica, evolucionando e involucionando. Queremos cambiar y no sabemos cómo. No conocemos el procedimiento, ni siquiera imaginamos que exista un modo diferente de vivir. Estamos metidos en un callejón sin salida. Lo que nos sucedió ayer nos sucede hoy y nos sucederá mañana. Repetimos siempre los mismos errores y no aprendemos las lecciones de la vida. Vivimos girando en nuestro propio círculo de recurrencia. Esta repetición de dramas, comedias y tragedias continuará mientras no descubramos el origen de estas. La vida es una rueda que gira mecánicamente con todas las circunstancias agradables y desagradables. No podemos detener la rueda. Las circunstancias, buenas o malas, se procesan siempre mecánicamente. Únicamente podemos cambiar nuestra actitud ante los eventos de la vida. Los distintos eventos agradables o desagradables existen con o sin nosotros y se repiten en forma continua. La esperanza mecánica de la humanidad en la evolución es un fracaso. Si vemos todo lo que hemos evolucionado en los últimos años, nos daremos cuenta de esto. Solo a través de la revolución consciente es posible la regeneración humana.
Todas estas situaciones tienen su razón de ser y cumplen con el objetivo de estar vivo, sacar la sabiduría que está atrapada en esos comportamientos sin conciencia que se describen anteriormente y son parte del plan de volver a la unidad, pero aprendiendo a vivir gobernados bajo una sola ley: el amor. Cada eslabón en la cadena de los inmortales aporta un grano más para aliviar la carga de quien viene atrás, pero cada alma que se aventura en esta singular empresa es un ensayo original de la vida para hacer de este planeta Tierra también un mundo de divina vigilia. Cada hombre que aspira a esta vigilia deberá abrir su propia huella y marchar solo, atento únicamente al paso del instante, sin preocuparse del triunfo o la derrota, sin preocuparse por su fin terrenal. Esto es vivir el eterno ahora, y de otro modo no tendría valor alguno la experiencia del hombre sobre el planeta Tierra. Desde pequeños nos programaron, nos enseñaron a competir y a utilizar. Debemos desprogramarnos y aprender a compartir y a colaborar. Nos implantaron ideas completamente lunares, en búsqueda de dinero, placeres y prestigio, y no se tiene como objetivo final mejorar el nivel de ser. Creemos que es lo correcto y lo aceptamos como realidad apoyada en conceptos como el que tenemos de la familia. Esta es una de las causas de que exista división en el mundo, generando el sectarismo, ya que no nos deja ver a todos como hermanos e hijos de un mismo padre, que vivimos en la misma casa, el planeta Tierra. La sociedad es la suma de los individuos. Lo que es el individuo es la sociedad. La sociedad es pues la extensión del individuo. No es posible la transformación de las masas, de los pueblos, los países, del planeta, si el individuo, si cada persona, si cada uno de nosotros no se transforma. De esta forma podemos aseverar que lo exterior es el reflejo de lo interior. Cuando uno cambia interiormente y tal cambio es radical, lo exterior, la vida, van también cambiando. Pero si creemos que somos buenas personas, que nunca nos comportamos en forma inconsciente y equivocada, justificándonos con una terrible hipocresía, aceptando la mediocridad, contribuyendo a sostener una sociedad que vive bajo una doble moral, así nunca podremos cambiar. Es importante sincerarnos con nosotros mismos, vernos tal cual somos, sin engaños. Si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Ciertamente conocerse a sí mismo es lo fundamental. Todos creemos conocernos cuando realmente no es así. Desgraciadamente la gente admiten fácilmente que tienen un cuerpo físico. Aceptan que lo tienen porque pueden verlo, palparlo. Mas en lo que hace a su psicología, su mente, es un poco diferente. Como no podemos ver nuestra propia psiquis, como no podemos tocarla o palparla, para nosotros es algo vago, que no entendemos. Nunca tenemos tiempo para conocer nuestro mundo interior, no le damos la suficiente importancia. Pero, ¿qué somos en realidad? Todos estamos constituidos por tres partes. Materia. Nuestro cuerpo físico, máquina humana, es energía condensada y es el vehículo con el cual nos movemos en la tercera dimensión. Lo tenemos, pero no es únicamente lo que somos. Alma, mente o psiquis. Es el 97% de la esencia o consciente, que era inocente y por lo tanto atrapable. Y a través de diferentes procesos
fue quedando atrapada en diferentes formas de ser, y esta es la energía psíquica que origina todos nuestros movimientos, y que no la conocemos a pesar de que vivimos mucho más tiempo en el mundo interior. Aquí encontramos todas nuestras diferentes formas de ser, nuestros defectos. Espíritu o conciencia es el 3% de conciencia restante y es libre y consciente. Es nuestra sabiduría divina, lo real, lo verdadero, lo eterno o inmortal, lo conocente de cada uno, lo que no es del tiempo y nunca pasa, Dios o el ser. Al hablar del alma, mente o psiquis, estamos hablando del ego, ya que dentro de nosotros viven muchas personas. Nunca somos idénticos. A veces se manifiesta en nosotros una persona mezquina, en otras una persona irritable, en cualquier otro instante una persona espléndida, benevolente, más tarde una persona escandalosa o calumniadora, después un santo, luego un embustero, y así sucesivamente. Nuestra energía está embutida en cada uno de nuestros defectos. Somos hombres máquinas, simples marionetas manejadas por hilos invisibles. Carecemos de una verdadera individualidad. Cada defecto se mueve en dirección diferente. Nunca somos los mismos. Más aparte, están generando malas relaciones con nuestro cuerpo físico, dándole un mal uso, acabando con nuestra salud. Un ejemplo, el yo de la ira provoca infartos, gastritis, derrames cerebrales. Asimismo, relacionándonos mal con los demás seres vivos, generando tiranía en el hogar, violencia con el planeta, contaminando, destruyendo, acabando los recursos naturales, xenofobia, racismo, pero sobre todo con nuestro real ser, con la divinidad, contaminando nuestra alma e imposibilitando cada vez más la expansión de la conciencia. Generan estados interiores equivocados, y al hablar de estos estados equivocados, nos referimos a malas disposiciones, preocupaciones, depresiones, la superstición, el miedo, la sospecha, la autoconsideración, angustia, envidia, orgullo, incertidumbre, fanatismo, etc. Inevitablemente, estos son los que van a generar todos los eventos desagradables que vemos en las imágenes plasmadas, y así exteriormente, seamos personas muy educadas, decentes y cultas, en nuestro mundo interior habrá caos, confusión, dolor o sufrimiento, y al no tener luz interior, o sea, sabiduría, será inevitable lanzarnos a juzgar y a criticar todo a nuestro alrededor, ahogándonos en un vaso de agua y no ver solución a las cosas, viviendo totalmente identificados con el diario vivir, caminando por la vida de la desesperación, buscando vías de escape, como drogas, alcohol, pornografía, televisión, trabajo, adulterios, infidelidades, chisme, juegos de entretenimiento, creencias, intelectualismo, únicamente con el fin de dormirnos cada vez más, y así resignados a la situación, preparados para soportar más y más la pena de estar vivos. Si dejamos que estas formas de ser se sigan manifestando, las cosas van a volver a suceder de la misma forma y seguiremos caminando en círculo, llevando una existencia mecánica, monótona, rutinaria, simplemente naciendo, creciendo, reproduciéndonos, envejeciéndonos y muriendo, e indiferentemente del nivel de vida, del nivel social, el destino para todos será el mismo. Es obvio, todos queremos ser felices, pero solo uno puede cambiar íntimamente cuando de verdad consigue modificar sus reacciones mecánicas ante los diversos hechos que le sobrevienen diariamente. Para lograr ese trabajo hay que hacer los dos siguientes trabajos. La primera parte es despertar el 3% de conciencia objetiva que está dormida por la personalidad. Esta parte de nuestro ser conoce el camino que deberá desandar. Para despertarlo, debemos primero iniciar el trabajo con los 3 factores para la revolución de la conciencia.
el morir psicológico, el nacer sexual y el sacrificio por la humanidad, que vamos a explicar más adelante. Hay que empezar a transferir el centro de gravedad que actualmente se encuentra en la falsa personalidad a la conciencia. Esto se hace con la práctica de los 3 factores. Y reflexionar para salir de la fascinación en la que nos puso nuestra personalidad con las cosas del mundo. Preguntarnos si la forma en que estamos viviendo, los objetivos que buscamos, son realmente lo que queremos o simplemente parte de la programación que recibimos en una sociedad egoísta y consumista. Si despertamos este 3% de conciencia, vamos a hacer un segundo trabajo, que es liberar y despertar el 97% de conciencia que está atrapado en el yo psicológico. Esto implica morir en sí mismo, siguiendo estos pasos. Primero, autoobservarnos. Autoobservar ese mundo interior para poder descubrir los diferentes defectos que se manifiestan. Enjuiciarlos. Cada defecto descubierto debe ser juzgado hasta ser comprendido plenamente mediante la reflexión y la meditación. De esta forma podremos sacarle lo bueno a lo malo y lo malo a lo bueno, llegar a comprenderlo y pasar al siguiente paso, que es eliminarlo, suplicándole a nuestra Madre Divina particular que elimine ese defecto agregado psicológico de nuestra psiquis. Para hacer este trabajo, el trabajo de la autorrealización íntima del ser, es necesario comprender qué es la personalidad, qué es el ego y qué es la conciencia, para diferenciarla y saber qué es lo que tenemos que eliminar. La personalidad es lo que nos creemos que somos, lo que nos da un sentido de individualidad. Se forma en la infancia y se robustece en el tiempo. Se construye con nuestros pensamientos, sentimientos, emociones y lo que aprendemos día a día, ya sea, entre comillas, bueno o malo. Vive del qué dirán y del qué pensarán. Se forma por imitación. Actualmente tenemos una personalidad activa, es decir, al servicio del ego, del yo psicológico. A través de la personalidad se manifiestan los yoes que nos mantienen fascinados e hipnotizados con las cosas del mundo, gastando la energía y el tiempo de esta existencia para satisfacer a cada uno de nuestros defectos. El ego es energía atrapada en una forma de ser equivocada, que nos condiciona a actuar siempre de la misma forma. Se conoce con muchos nombres: agregados psíquicos, psicológicos o yoes. Acá es muy claro para que podamos entender qué es el ego, algo que agregamos a nuestra psiquis y que no teníamos antes. Reflexionemos en conductas y formas de ser que no teníamos en la infancia y que fuimos agregando. El yo del cigarrillo, el yo del alcohol, el yo de la masturbación, temores, traumas, complejos, etc. Deseos. Fuimos generando deseos hacia cosas que antes no deseábamos y dejando otros deseos que antes teníamos, y por eso podemos creer que no lo tenemos, pero están acumulados en nuestra mente. Defectos, errores, pecados son muy visibles porque socialmente no son aceptados y podemos creer que no los tenemos, pero si los pensamos o los sentimos es que están vivos en nuestra psicología. A través de la personalidad es que el ego se apodera del cuerpo físico. Todos los yoes se pueden eliminar para rescatar la energía que tiene atrapada, es decir, la capacidad de hacer que tiene atrapada y utilizarla en una forma consciente, con sabiduría. Para eliminar un yo psicológico es necesario estar en vigilia para poder descubrir, luego observar qué es lo que hace, por qué lo hace, cuándo lo hace. De esta forma comprenderlo y finalmente eliminarlo, pidiéndole a nuestra Madre Divina que lo elimine. A este procedimiento se le llama muerte psicológica. Si no trabajamos sobre nosotros mismos, los yoes morirán en la evolución. El yo psicológico se adueña del cuerpo físico y hace que hagamos lo que a él le gusta. El yo nos hace cometer muchos errores,
agota nuestras energías e impide cualquier avance hacia nuestro ser. La esencia es lo verdadero, lo real, lo inmortal de cada uno de nosotros. Es lo único que verdaderamente vale la pena. El 100% de nuestra esencia es inmortal, pero se encuentra dividida en dos partes. Una que es libre y autoconsciente, con el 3% de conciencia despierta y libre. Y el 97% restante de esencia es inocente, por lo tanto atrapado, con el propósito de que nosotros la liberemos y hagamos nuestra propia creación, para poder sacar la sabiduría del mal. La conciencia se manifiesta en los primeros años de la existencia, pero llegados a los 7 años, cuando quedamos en uso de razón, se termina de dormir y solo en unos pocos casos se volverá a escuchar la voz de la conciencia. Para que lo anteriormente expuesto nos quede claro y lo podamos comprender, para después poder evidenciarlo en uno mismo en el diario vivir, expondremos unos ejemplos. Situación 1. Vamos viajando en un transporte público, estamos sentados muy cómodos, no hay más puestos y se sube una persona de avanzada edad. El yo de la pereza se hará el dormido o el que no se dio cuenta y seguirá sentado o sufrirá si ve que nadie se levanta antes a ceder el puesto. La personalidad se levantará y sentirá que es muy educado, muy consciente, mirará de reojo a los demás, haciéndose ver lo caballero que es, y hasta se sentirá muy bueno. La conciencia simplemente estará feliz de poder servir, sin experimentar sufrimiento o juzgando a los que no se levantaron o sentirse más que los otros. Situación 2. La señorita sale con su pretendiente al cine o a cenar. Este intentará tener un acercamiento más íntimo con ella, de carácter sexual. Los yoes de la lujuria accederían, se provocarían, dirían que sí y hasta lo insinuarían. La personalidad dirá que no, se preocuparía qué van a pensar de ella o qué dirían, tendría miedo a quedar embarazada y de no estar casada, etc. La conciencia diría no, este no es mi verdadera pareja, este solo quiere es divertirse y ni lo pensaría o tendría en cuenta. Situación 3. Llega a nuestra casa una visita, amigas de nuestra familia, ya sea del papá o mamá, que nos desagrada. La personalidad actuará y por educación, por quedar bien, saludaremos, seremos muy corteses y amables. Si observamos interiormente, podremos sentir el desagrado, escuchar la voz de los yoes que dirán a qué horas irán, qué jartera que hayan venido, por qué tengo que aguantarme esto. Observaremos el sufrimiento, la hipocresía, etc. La conciencia en ninguna situación actuó. De esta manera, queda claro que para lograr un cambio verdadero, hay que hacer un trabajo particular sobre nosotros, y este empieza con la rigurosa observación de sí mismo, es decir, del mundo interior, o de esos estados interiores equivocados. La observación plena de sí mismo exige un esfuerzo personal, muy particular de cada uno de nosotros, ya que el sentido de la autoobservación se encuentra atrofiado y sería imposible eliminar errores desconocidos. Por eso nos surge observar previamente aquello que queremos separar de nuestra mente o psiquis. Este trabajo no es externo, sino interno, y quienes piensen que cualquier manual de urbanidad o sistema ético externo y superficial les puede llevar al éxito, estarán de hecho totalmente equivocados. Hablando francamente, ningún ser humano puede hacer este trabajo por nosotros. Y de esta forma, la severa observación de sí mismos, de nuestra psiquis, sin escapatoria de ninguna especie, nos va a permitir verificar por sí mismos el crudo realismo de que no somos uno, sino muchos. Y aquí lo importante es evidenciar, experimentar y comprender
Solo así es posible trabajar conscientemente para lograr un cambio radical. En todo lo que empezamos en algún momento debe haber un inicio. Asimismo, debemos empezar por observar nuestra conducta en cualquier día de nuestra vida. Observar nuestras reacciones mecánicas ante todos esos pequeños detalles de alcoba, hogar, comedor, casa, calle, en el trabajo, en la oficina. Lo que uno dice, siente y piensa es ciertamente lo más indicado. Y luego ver cómo o de qué manera puede uno cambiar esas reacciones mecánicas. Conocemos que en un instante dado nos encontramos en un estado negativo, tal vez con algún problema o preocupados por este o aquel asunto, algún estado de desasosiego o incertidumbre, pero esto no significa que lo estemos observando. Para ver todo esto se necesita incuestionablemente de una atención dirigida intencionalmente hacia adentro de sí mismo, hacia adentro de nosotros mismos, no de una atención pasiva. La atención dinámica proviene realmente del lado observante, la conciencia, mientras los pensamientos y las emociones pertenecen al lado observado, el ego. Necesitamos descubrir los diferentes tipos de yoes, evidenciarlos en nuestra psiquis. Por eso es que el verdadero conocimiento que realmente puede originar en nosotros un cambio interior fundamental tiene por basamento la autoobservación directa de sí mismo. Pensamientos, ideas, emociones, anhelos, esperanzas, desengaños son interiores, invisibles para los sentidos ordinarios, comunes y corrientes, y sin embargo son para nosotros más reales que la mesa del comedor o los sillones de la sala. Ciertamente nosotros vivimos más en nuestro mundo interior que en el exterior. En nuestros mundos internos amamos, deseamos, sospechamos, bendecimos, maldecimos, anhelamos, sufrimos, gozamos, somos defraudados, premiados. Y del mismo modo que a uno le es indispensable aprender a caminar en el mundo exterior para no caer en precipicios, no extraviarse en las calles de la ciudad, seleccionar sus amistades, no asociarse con perversos, no comer veneno, así también, mediante el trabajo psicológico sobre nosotros mismos, aprenderemos a caminar en el mundo interior, el cual es explorable mediante la autoobservación de sí. Y a medida que nosotros perseveremos en la autoobservación de nosotros mismos, el sentido de la autoobservación íntima será desarrollando progresivamente. La aniquilación del ego. Este árbol está parado en sus raíces principales. Ellas no lo alimentan, sino que lo sostienen contra los vientos y el peso del mismo para no caerse, para no derrumbarse. Vemos que se desprenden raíces más pequeñas, así hasta que llegamos a unas raíces que son como filamentos, que se extienden por el resto de la tierra. Estas pequeñas raíces son las que van absorbiendo los minerales, los nutrientes, el agua para alimentar. Asimismo es el ego de nosotros o de la humanidad. Las raíces gruesas que sostienen el árbol simbolizan los defectos capitales, como la lujuria, la venganza, la ira, el orgullo y otros más. Las raíces pequeñas, los filamentos que alimentan a este árbol, simbolizan los detalles, aquellas manifestaciones pequeñísimas que pertenecen a tal o cual defecto, que no creemos que son defectos, pero que son la alimentación de él. El ego se alimenta por todos estos detalles diminutos que tenemos en gran cantidad. Hay que empezar a autoobservarnos para ver los miles y miles de detalles negativos que tenemos, que son los que nutren el árbol. Así le toca a quien quiera lograr un cambio sobre sí mismo, quitarle el alimento a ese árbol.
que son las raíces diminutas, detalles negativos como los malos pensamientos, el odio, la venganza, resentimiento que se siente contra otras personas, la ambición, ganas de agarrarse lo que no es de uno, así sean cosas insignificantes, echar mentiras, decir palabras llenas de orgullo, detalles de codicia, en fin, todas esas cosas que son negativas en el fondo, debe empezar uno a desintegrarlas. Ahora, hay una parte de la conciencia que se llama la Madre Divina, cuya misión es desintegrar los defectos, por diminuto que sea el detalle de este defecto. Debe pedírsele a la Madre Divina interna: Madre mía, elimíneme este defecto o desintégralo. Ella lo hará, porque esa es su misión, ayudarnos en esa forma para irnos liberando. Así no crece más el árbol, sino que se va desnutriendo, se va secando. Al hacer este trabajo, nos vamos a liberar, porque la muerte siempre libera y nos va a llevar a un nacer, o sea, a ser una persona diferente, renovada. Si eliminamos el yo iracundo, va a nacer en nosotros la dulzura. Si eliminamos el yo ladrón, nacerá la virtud de la honestidad. Y así sucesivamente, hasta liberar toda la conciencia atrapada en el ego y convertirnos en seres libres, conscientes, despiertos. Si empezamos a hacer este trabajo correctamente, como estamos indicando, esa energía que estaba gastando el ego y hacía que la utilizáramos en sentimientos y pensamientos, habláramos, hiciéramos obras que no son rectas o correctas, es decir, que no eran de la conciencia, sino del ego, esa energía la vamos a ahorrar y nos va a llevar al equilibrio de los centros, al ahorro de energía, y con esa energía que no está gastando ya el yo psicológico, entrar en un proceso de regeneración, es decir, colocar a nuestro gene en acción y llegar a recrearnos, es decir, volver a crearnos. Pero preguntémonos, ¿cómo fuimos creados? ¿Con qué fuimos creados? Fuimos creados en una unión sexual entre un varón, falo, y una mujer, yoni. Un esperma fecunda un óvulo. ¿Con qué fuimos creados? Con energía sexual, que es la semilla, es la materia prima de nuestra existencia, es decir, nuestra verdadera Madre Divina. Todos los seres humanos hemos sido creados con esta materia prima, un óvulo y un esperma. Entonces, la forma correcta de volver a colocar el gene en acción es empezar el camino de la regeneración en una unión sexual entre un varón y una mujer para colocar en actividad el gen que está en nuestra simiente. Para esto tendremos que aprender un tipo de sexualidad de tipo superior, manejar nuestra sexualidad no desde el punto de vista del ego, que es simplemente para generar placer y satisfacer el instinto animal, sino transmutarla, aprender a canalizarla hacia adentro y hacia arriba, para salir del camino de la involución. El nacer sexual. El ser humano es una semilla, y esa semilla tiene que dar su fruto. Para que la semilla germine, la semilla tiene que morir. Si aprendemos a morir psicológicamente, vamos a nacer en los mundos superiores, en las supradimensiones, ya que el ser humano es un ser no logrado y es multidimensional. Pero para llegar a esto, tenemos que aprender a crear los cuerpos existenciales del ser. Así como nuestro cuerpo físico fue creado en una unión sexual entre un hombre y una mujer, asimismo tenemos que aprender a crear otros cuerpos para las dimensiones superiores. Al hablar de la Madre Divina, estamos hablando de nuestra energía creadora sexual, nuestra simiente. Podemos ver cómo en las diferentes culturas, mitologías, doctrinas, religiones, los grandes iluminados, mensajeros, avatares, nacen de una Virgen inmaculada y pura, sobre la cual se ha generado diferentes controversias al debatir su virginidad.
Esa virgen es nuestra energía creadora sexual, que es nuestra madre, que al limpiarla a través de la eliminación del ego, se volverá inmaculada y pura. Pero si seguimos derramando nuestra energía sexual, nuestra simiente, es decir, extrayendo nuestro semen a través del orgasmo, de la eyaculación, la vamos a seguir contaminando, prostituyendo. Se recomienda reflexionar sobre el valor de la energía sexual, que no es cualquier secreción del cuerpo. Ella tiene la posibilidad de crear vida. Reflexionar de cómo aprendimos a practicar el sexo, quién nos enseñó, los daños y la degeneración que ha ocasionado, la forma como los seres humanos manejamos el sexo, prostitución, pedofilia, violaciones, pornografía, aberraciones sexuales, sexo anal, sexo oral, masturbación, etc. Existen 3 tipos de sexología. El suprasexo es la regeneración, es el sexo de los dioses. Con este tipo de sexología se van a crear los hijos de la luz. Y para lograrlo hay que hacerlo en castidad, es decir, sin llegar al orgasmo o a la eyaculación, sino canalizándola, como lo vamos a explicar más adelante, hacia adentro y hacia arriba. El sexo normal es para la generación, es decir, para la reproducción de la especie. También se hace en castidad. No es necesario botar millones y millones de espermatozoides para fecundar un óvulo. Y el infrasexo, que es el sexo de la degeneración, simplemente para buscar satisfacer el goce y el instinto animal. La castidad es la unión sexual entre un varón y una mujer sin derramar la energía sexual. Con la muerte psicológica en el diario vivir se limpia esa energía y en la noche se transmuta, es decir, se cambia de estado líquido a gaseoso, y se canaliza a través de la columna vertebral. De esa forma se evapora esa energía sexual, se descarga en nuestras glándulas y se concentra en nuestra médula espinal. No confundir con el celibato, es aprender a utilizar nuestra sexualidad, la energía sexual, con conciencia. La fornicación es el derrame de la energía sexual de cualquier forma, ya sea soltero o casado, con pareja o sin pareja, es decir, la eyaculación y el orgasmo. Para que haya suprasexo y sexo normal, solo tiene que darse la conexión o penetración entre los órganos sexuales, masculino y femenino, sin fornicación. La energía sexual tiene la función de crear, y con ella todos hemos sido creados. Si la seguimos utilizando sin conciencia y derramando, creará y se alimentará nuestro ego. Pero si la utilizamos con sabiduría, podremos regenerarnos. ¿Cómo se fabrican los cuerpos existenciales del ser? Para hacer este trabajo es necesario tener una pareja estable del sexo opuesto. Debe estar interesada en colaborar con el trabajo que vamos a hacer, puesto que no se puede estar cambiando de pareja. A la pareja hay que valorarla y quererla, pues con ella es que vamos a hacer el verdadero amor, y una obra de amor se alimenta con amor. Tenemos que valorar la energía creadora sexual y su importancia dentro de la obra. En la medida que comprendamos que esa energía es nuestra Madre Divina, que está encargada de hacer toda la creación, estas comprensiones nos permitirán ir valorándola gradualmente hasta que eliminemos las diferentes formas de ser que les gusta derramar la energía sexual, pues sin castidad todo avance se vuelve muy tortuoso. Es importante que la pareja conozca el trabajo que se va a hacer, para de esta forma poder ir perfeccionándolo cada día, y que los dos tengan el deseo de hacerlo. El secreto de la práctica consiste en la conexión del órgano sexual masculino con el órgano sexual femenino sin derramar la energía creadora sexual. La práctica de la transmutación de la energía sexual incluye los siguientes pasos.
conjuración del Belilín y círculo mágico de protección. Nunca pueden omitirse. Más adelante la vamos a explicar. Súplica de asistencia al Padre Interior y a la Madre Divina de cada uno para la práctica. Cada uno en sus palabras le pide a su ser, a su Dios, que lo guíe, que lo asista, para que la práctica salga correcta. Prender el fuego, con caricias y besos, hasta lograr una perfecta lubricación del órgano sexual femenino, para que la penetración sea correcta, sin ningún tipo de violencia. Conexión o penetración del órgano sexual masculino dentro del órgano sexual femenino. A continuación, se da un proceso respiratorio que se divide en 3 etapas. Inhalación. Imaginar la entrada del aire a los pulmones y luego llevarlo hasta las glándulas sexuales. Retención. Imaginar y sentir un hilo de oro que asciende por la columna vertebral, vértebra por vértebra, desde el coxis hasta el entrecejo. Exhalación, mantralizando lenta y alargadamente, primero la vocal y se repite el proceso de la inhalación, de la retención y se mantraliza lenta y alargadamente la vocal A. Se repite nuevamente el proceso de la inhalación, de la retención y se mantraliza lenta y alargadamente la vocal O. Se repite todo el procedimiento respiratorio para cada vocal. La duración de la inhalación, la retención y la exhalación es aproximadamente de 20 segundos cada uno, o sea, en total, 1 minuto. Al principio se nos dificultará, pero recuerden, la práctica es la que hace al maestro. Es absolutamente necesario que se den 3 cosas dentro de la práctica. Concentración. Es la conciencia centrada en la acción. Es decir, vamos a centrarnos únicamente en el proceso de la transmutación sexual. No debemos admitir ningún otro pensamiento. Imaginación consciente. Para el sabio, imaginar es ver y crear. Voluntad. La voluntad es el temple necesario para vencer el deseo, ya que la tentación es fuego y el triunfo sobre la tentación es luz. Así que vamos a tener que vencernos a nosotros mismos y es la forma de vencer el deseo de fornicar o llegar a la eyaculación o al orgasmo. La clave es terminar la práctica de sexo sin derramar la energía creadora sexual. La práctica se debe hacer una sola vez en la noche, ya que las glándulas sexuales trabajan alternadamente una por noche y es necesario dejar pasar un tiempo mínimo de 20 horas para que empiece a trabajar la otra glándula sexual. Concentrarse cada uno en sus genitales, pues cada uno trabaja con su propia energía. Hacer movimientos muy suaves para no derramar la energía, es decir, para que no ocurra una caída sexual. Luego de la práctica es importante esperar mínimo 2 horas para bañarse, ya que el cuerpo físico sube a unas temperaturas muy altas. Se recomienda tener la alcoba nupcial en muy buenas condiciones de aseo y pulcritud. La ciencia es la sabiduría que vamos a adquirir a través de la comprobación directa de las prácticas que enseñamos para que este conocimiento no se vuelva una simple creencia. Estas prácticas nos van a llevar a comprobar las diferentes dimensiones y verificar lo que aquí exponemos. Vamos a resumir las prácticas que hasta ahora hemos visto en este video y veremos otra práctica. La primera práctica es autoobservar el mundo interior, los diferentes agregados psíquicos que se manifiestan en el diario vivir, detalles de celo, aburrimiento, desidia, intolerancia, impaciencia, que se manifiestan a través de nuestro sentir y de nuestro pensar, y pedir a la Madre Divina que nos lo elimine. Segunda práctica, reflexionar en esas emociones y pensamientos
dándonos cuenta a dónde nos conduce, de las malas relaciones que generan. Esto nos lleva a comprender el error en el que estamos para tener voluntad de negarnos a ellos, no dejando que se manifiesten a través de palabras y obras. Entonces, esto nos va a llevar a que cuando los observemos nuevamente en nuestro mundo interior, le pidamos a nuestra Madre Divina con más fuerza que nos lo elimine, despertando cada vez más conciencia, mejorando nuestra comunicación con nuestro ser, es decir, con Dios, el que todo el mundo busca afuera, pero que realmente está dentro. Y de esa forma, Él comenzará a guiarnos para no generar dependencias a intermediarios o guías externos que nos vendan el pasaporte a los cielos y la salvación, ya que lo único que buscan simplemente es lucrar y manipular. La tercera práctica es la práctica de la transmutación sexual explicada anteriormente. Ahora vamos a explicar las conjuraciones del Belilín y el círculo mágico, que son necesarias para la práctica de la transmutación sexual y el desdoblamiento astral, que más adelante se explicará. La conjuración del Belilín aleja las fuerzas negativas del ambiente, así que concentrados en el corazón, sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa diferente, cantamos imaginando cada palabra. Belilín, 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 ámpora de salvación, quisiera estar junto a ti, el materialismo no tiene fuerza junto a mí, Belilín, Belilín, Belilín. El círculo mágico de protección cierra el ambiente y lo deja protegido. Concentrados en el corazón, sin admitir ningún pensamiento, ni hacer cosa diferente, con seguridad y fuerza, imaginamos cada palabra. Explicaciones sobre el círculo mágico de protección. El intercesor elemental es una parte de nuestro ser que tiene toda la sabiduría de la naturaleza. El intercesor elemental no nos obedece a nosotros y por lo tanto se debe hacer a través del Padre la petición. El perímetro que vamos a cerrar debe cerrarse en el sentido de las manecillas del reloj, imaginando como un fuego verde va cerrando el sitio. Práctica del desdoblamiento astral. Hay que tener en cuenta que las prácticas nos van a llevar a que nosotros vayamos obteniendo un conocimiento objetivo. Lo que se busca con esto no es que la persona crea o que simplemente no crea, es decir, pendular del fanático al escéptico, del creyente al no creyente, sino trascenderlo y colocarnos por encima de cualquier teoría o concepto, ya que esta herramienta nos da la posibilidad de que salgamos del camino del creyente, comprobemos y logremos investigar muchas cosas de las que aquí se enseñan. Todos los días nosotros nos desdoblamos, salimos al plano astral, es decir, al mundo de los sueños, ya que el cuerpo físico tiene que descansar y ser revitalizado por el cuerpo vital. Lo que sucede es que debido a la mecanicidad, al dormir de la conciencia, salimos a esta quinta dimensión dormidos. Se busca que salgamos conscientes de que estamos en otro plano diferente. Allá podremos dar un salto y quedar flotando o volar, ya que ahí solo rigen 24 leyes y es menos densa. No hay que preocuparnos o tener temor, ya que todos los días de la vida hemos salido a ese plano cuando quedamos dormidos, pero aclaramos que hay gente que atemoriza para que las personas no investiguen y poder seguir manipulándolas, explotándolas, manteniéndolas ignorantes, sin darse cuenta de las posibilidades de ser
que tiene el ser humano. Para esta práctica recomendamos los siguientes pasos. Hacer la conjuración del Belilín y el círculo mágico. Suplicar asistencia a nuestro Padre interior y a nuestra Madre Divina. Y plantear un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de desdoblarnos? ¿Qué queremos investigar? ¿A dónde queremos ir? Etcétera. Relajar el cuerpo físico y el psíquico. Esto implica que vayamos imaginando y sintiendo cada parte del cuerpo físico, haciéndonos conscientes de los músculos, tendones, nervios, los huesos, la piel, ir recorriendo parte por parte del cuerpo y después ordenarle mentalmente a todo el cuerpo físico que se relaje, se tranquilice y se aquiete. Este cuerpo físico es nuestro vehículo y tiene que obedecer. Tenemos que aprender a tener control sobre nuestro cuerpo físico. Para relajar la parte psíquica se recomienda concentrarnos en el proceso de respiración. Imaginar y sentir cómo entra el aire a los pulmones, cómo inhalamos y cómo lo vamos exhalando. Nos quedamos unos minutos sintiendo e imaginando el proceso respiratorio. Para relajar la parte mental o intelectual, se recomienda empezar a escuchar los latidos del corazón. Si se dificulta, aguantamos la respiración. De esa forma se nos va a facilitar sentir y escuchar los latidos del corazón. La práctica del desdoblamiento que vamos a hacer es a través de la mantralización. Para esto se utilizará un mantra que es el mantra faraón, el cual se va a pronunciar en forma alargada. Sílaba por sílaba mantralizamos mientras imaginamos una pirámide. Fa, ra, om. Esto lo repetimos lentamente, suavemente, buscando conciliar el sueño. Podemos empezar a sentir síntomas al cabo de los minutos. Nos sentimos que se nos mece una parte del cuerpo, que el cuerpo se hincha, podemos sentir un zumbido en los oídos, podemos sentir que el cuerpo empieza a girar. Continuamos mantralizando, imaginando la pirámide, sosteniéndola en la imaginación, mantralizando lentamente y suavemente, buscando conciliar el sueño. Después de los minutos, lo empezamos a hacer mentalmente, la mantralización. Periódicamente vamos a levantarnos, dando un salto para verificar en qué dimensión estamos. El cuerpo físico llega un momento en que se va a quedar descansando, dormido, y nosotros, que somos esa energía que mueve ese cuerpo físico, es la que se va a levantar y va a dar el saltico. De esta forma, al dar el salto y quedar flotando, nos estaremos dando un shock consciente y nos estaremos dando cuenta que estamos en otra dimensión muy diferente a la tercera dimensión. El secreto es practicar con mucha paciencia hasta lograrlo. Recuerden que querer es poder. ¿Cuántas de las cosas que ahora hacemos tuvimos que hacer un esfuerzo para poder llegar a manejarlos? Por ejemplo, aprender a montar bicicleta. Teníamos que tener mucho ánimo y practicamos muchas horas, muchas caídas hasta que lo logramos. Asimismo, aprender a nadar, vencer el miedo y dedicarle tiempo. Pero sobre todo, el ánimo, las ganas de hacer es lo que va a llevar a que nosotros podamos experimentar el desdoblamiento astral en forma consciente. Aquí vemos la representación de la Trinidad en las diferentes culturas, haciendo alusión a los tres factores
que se deben practicar para lograr la autorrealización íntima del ser, es decir, la cristificación o llegar a la iluminación. Este mensaje lo trajeron diferentes avatares para diferentes épocas, pero la enseñanza es la misma. Lo que sucede es que debido al proceso de prostitución y de adulterio del conocimiento, se han vuelto creencias, dogmas, y se ha desarrollado el fanatismo, donde se enseña a seguir al mensajero y no a practicar el mensaje. Por eso, este conocimiento tiene que entregarse totalmente gratis, sin distinción de ningún tipo, ni de sexo, raza, religión, estatus social, económico, etc. Y sin adulterarlo, es decir, sin mezclarlo, haciendo énfasis en la práctica de estas enseñanzas en el diario vivir, ya que la práctica es la que hace al maestro.